tardes, ilusionistas, ¿qué tal? Mi nombre es Carlota Garrido. Bienvenidos a este podcast. Un día más de 20 minutos en los que nos relajamos, nos tomamos un tiempo para hablar de nuestras cosas, de nuestros intereses, para cortar un poquito las costuras de la cotidianidad y darnos espacio. Esta es la propuesta, esta es la invitación. ¿Qué? ¿Te quedas? Nos puedes encontrar fácilmente en Twitter @redrunblues o a través del canal de Telegram, donde estaré encantada de recibir tus mensajes de audio, @radioilusionista, y también estoy en Instagram, @farovagalume. Estas son todas las señas de comunicación del podcast y te invito a que te pongas en contacto. O si te parecen un poco rollo, simplemente dejando un comentario en iVoox. Que eso es, por cierto, precisamente lo que ha hecho Augusto López, que nos dejaba este comentario en el podcast de la autenticidad. Decía: la autenticidad es como un haiku, breve, sencilla y sin pretensiones. Me ha gustado mucho esta definición de autenticidad, como un haiku. Me encanta la imagen del haiku como autenticidad. ¿Sabes a mí también que me recuerda a un haiku? Las montañas, la naturaleza. Cuando estuve la primera vez en Pirineos hace ya año y medio, pensé, este sitio es como un haiku. Es lo primero que pensé. Bueno, pues también sabéis que tenemos pendiente durante todo el mes de julio el concurso de relatos Una tarde en Ikea, que tiene la extensión libre, más o menos 2 páginas, que es un ejercicio sobre la voz narrativa que tendrá unos ganadores. Aún estoy pensando y gestionando los premios, pero vosotros ir afilando los lápices y poniendo en marcha ese proceso de escritura y mandándome algún ejemplar para que yo vaya viendo qué estáis haciendo para este concurso de relatos. Sabéis que además es muy curioso porque me mandó Ada, nuestra particular poetisa, un poema que tiene escrito que se llama precisamente Propietats del Ikea, que en castellano vendría a ser Propiedades de Ikea. Y estábamos ahí decidiendo si lo traducíamos o no, porque está en catalán y no porque esté en catalán. Aquí hemos leído algunos poemas de Ada en catalán, pero es que la gracia de este poema, incluso leyéndolo en catalán o traduciéndolo al castellano, es que tiene toda una construcción hecha a imitación de un poema muy famoso de aquí, de poeta valenciano, que es Vicent Andrés Estellés, y que el poema se llama Assumiràs la veu d'un poble. Pues digamos que lo que ha hecho Ada es reconstruir la estructura de Assumiràs la veu d'un poble, pero refiriéndose a un mueble. Apuntarás el preu d'un moble, apuntarás el precio de un mueble. Entonces realmente es muy difícil hacer una traducción sin conocer el poema previo. En fin, está genial el poema, pero no sabemos si se va a entender del todo, así que lo dejamos estar. Lo que sí tengo es un mensaje de audio que os paso a continuación. Estimada Carlota, yo la escucho desde México. Mi nombre es Ariadne Gallardo. Realmente me cautivó la idea al encontrar el podcast bajo el nombre de La Ilusionista. Me produjo una enorme alegría encontrar un podcast de alguien que crea ambientes y paisajes en el aire por los cuales nos ayuda a caminar. Y digo ayuda porque en ocasiones la cotidianeidad nos crea limitaciones, nos va acercando, nos va dando poca libertad para que nuestras alas creativas crezcan. Y usted es un aliciente para lograrlo. Quiero comentarle que en el último podcast la escuché apresurada. Sé que debe ser a causa de esta llamada nueva normalidad en la que nos hemos sentido tan estresados la mayoría de todos los humanos. Yo creo que nunca imaginamos que un virus iba a crear una conciencia global de temor y de incertidumbre en la humanidad entera. Quisiera decirle que
Me gustaría mucho que nos explicara, ahora que de nuevo se ha integrado a la sociedad, que ya no está inmersa en ese sótano creativo desde el cual nos hablaba con esa voz pausada, tranquila, elocuente y reflexiva. Pienso que en un momento todos vamos a tener que integrarnos de nuevo a la sociedad y vivir esa angustia de la nueva normalidad. Le mando un abrazo virtual, cariñoso, y claro, le doy las gracias porque realmente su podcast es impresionante. Pues hola Ariadne, muchísimas gracias. Gracias por haberte animado a hacer un audio. Ya habíamos hablado por escrito, ya había comentado aquí tu blog. Gracias por todo lo que me dices. La verdad, no sé si lo merezco tanto. No sé si está ni siquiera entre mis intenciones despertar la creatividad o poder hacer algo así. Ojalá, es lo que me gustaría, desde luego. Y si lo consigo en algunos casos, pues ya es un premio, que es que no, es un premio. Pues mira, Ariadne, del tema que me comentas de la vuelta a la normalidad después del confinamiento, yo la verdad es que, fíjate que soy una persona muy miedosa, pero muy miedosa desde pequeña, y que vengo de una familia de gente muy miedosa, muy miedosa. Y tengo mucha tendencia a la hipocondria y a asustarme y a entrar en el pánico enseguida. Y sin embargo no estoy cayendo en el pánico, no estoy cayendo en ese miedo. Me sorprende mucho, la verdad. Creo que puede ser porque precisamente últimamente estoy preocupada en otras cosas, con otros miedos que centran más mi angustia y que eso me hace prestarle menos atención a la nueva normalidad y al COVID. Hay que vivir con ello y por lo tanto intento que mi vida se parezca lo máximo posible a la vida que tenía antes, con todas las precauciones y por supuesto atendiendo a todo lo que dicen las autoridades sanitarias, pero intentando que se parezca a como era antes de la epidemia, de la pandemia. En general intento también no llenarme de información sobre el tema, desinformarme a conciencia como medida de prevención para no entrar en colapso. Y creo que sí, que hay que ir entrando poco a poco, y creo que además cada uno debe hacerlo a su ritmo. Ese ritmo no se debe imponer. Hay una desescalada estatal, legal, y luego hay una desescalada mental que es individual y que debe hacer cada uno. Y cada uno estamos en un estadio según nuestra edad, nuestro lugar, nuestras necesidades. Lo que sí que te diré que me llama mucho la atención es cómo la gente normaliza el estado de incertidumbre, cómo se normaliza esa situación de no saber qué va a pasar. Personas que sé de buena tinta que les gusta tener todo controlado, personas que sé de buena tinta que no soportan el desorden en sus vidas, y cómo están normalizando la situación de absoluta ambigüedad en el futuro y absoluta incertidumbre. Me sorprende mucho la capacidad de adaptación del ser humano. Y hoy quería hablaros especialmente de la radio, porque estamos aquí comunicándonos a través de este medio y nunca os he contado por qué estoy yo aquí al frente de este micro o por qué os hablo. Así que bueno, de esto os voy a hablar hoy. Me he lavado el vestidito, yo mi blusa me he lavado, lo he dejado muy blanquito,
tu sedosa me ha quedado. Porque hermoso estado, no oíste el borreguito. Peticiones del oyente. Un programa del Club de Oyentes de Radio Intercontinental de Madrid. La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta Matilde, Perico y Periquín. Otra canción que escuchábamos en la radio la cantaba Carmen Miranda. Pienso siempre en mi prima Ruthie y lo mucho que disfrutaba. Ai, 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 é o canto do pregoneiro que con su armonía traz alegría en la radio. salsa. ¿Desde cuándo escuchas la radio? ¿Recuerdas la primera vez que sentiste esa fascinación por una voz que te hablaba desde un lugar desconocido, como si te conociera, como si pareciera incluso que es de locos, pero como si pudiera contestarte? ¿Tú te acuerdas? ¿Lo recuerdas? Yo no, porque en realidad la radio nació conmigo, o yo nací con ella. Mi primer llanto salió en las ondas de Radio Cadena en A Coruña al compás de la canción Niña de Agua de Ana Belén. Y supongo que eso pues ya quiere decir algo. Mi padre trabajaba en la radio y bueno, pues la radio de alguna manera me robaba a mi padre los fines de semana y me lo devolvía minutos más tarde desde el transistor de la cocina dictando el boletín de las 3 de la tarde. A veces me quedaba con él en la emisora, viendo cómo entraban y salían los teletipos, los boletines, cómo giraban las hélices y se encendían miles de luces en el estudio, como si estuviéramos subidos en una nave espacial. Supongo que por eso, quizás por otra cosa que no tiene nada que ver. Mi primer regalo de Reyes fue un magnetofón de cintas de cassette con un micro, con su propio micro incorporado, donde entrevisté a toda mi familia durante las sobremesas de los domingos de los años siguientes. Y luego empecé a hacer mis propios programas en directo, con guión, invitados inventados, especialistas, políticos, madres de luto, llamadas de oyentes, canciones, sintonías, cuñas. Yo lo hacía y lo interpretaba todo. La radio. Sí, yo empecé a hacerla antes que a escucharla. ¿Sabéis qué recuerdo perfectamente de la radio? Los atentados. Los atentados de ETA. Recuerdo la radio cubriendo los atentados de ETA. El despliegue de medios, las unidades móviles, la sensación de estar ahí en el lugar de los hechos. Y también recuerdo la radio el día que asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Lo recuerdo perfectamente porque mi padre tuvo que ir a trabajar y también porque el día que volvió, el final del día que encontraron el cuerpo de Miguel Ángel, pues estaba exhausto y se puso a hablar por hablar. Y terminó llamando a hablar por hablar para explicar cómo se sentía por lo ocurrido, la impotencia, el horror que le causaba todo. Y me pareció muy paradójico que mi padre hubiera estado hablando del tema durante todo el día por la radio y utilizara al mismo tiempo la radio otra vez para decir cómo se sentía al respecto. Pero también entendí en mi cerebro infantil, porque yo era muy pequeña, que había ocurrido algo muy terrible para que mi padre se sentara así, de esa manera en el sillón, por hacer algo que todos los fines de semana hacía sin agotarse tanto. Entonces yo no sabía lo que era hablar por hablar y tampoco escuchaba la radio, ¿no? Eso fue mucho más tarde, cuando empezaron las noches de insomnio, los terrores nocturnos, las dudas irresolubles. Entonces empecé a prestarle atención a la radio, a los programas, las voces, las sensaciones que transmitían. Estaban esos en los que te sentías como en el salón de tu casa, esos que te trasladaban a otros mundos,
a veces un pelín inquietantes. Y esos que te contaban las historias de personas tristísimas a las que le sucedían toda clase de dramas. Cuando uno estaba mal tenía la radio. Cuando uno estaba bien tenía la radio. La tele se apagaba, las luces de la ciudad se apagaban y todo se volvía oscuro. Pero una seguía teniendo la radio. La radio no se apagaba. La radio nunca se iba. La voz del otro lado nunca abandonaba la conversación. En la radio nadie dormía. Y yo no solo quería ser la voz que escuchaba, quería ser también la voz que no dormía. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte de la Cervecera del Norte. Amigo, qué cerveza. Me siento importante con Belcor. Moderna, joven, alegre, siempre elegante. Su secreto es Belcor Modelo Noto 9. Belcor. Evite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato, Torres Muñoz. Bicarbonato, Torres Muñoz. Y de repente aparecieron los podcasts, la fiebre de lo concreto, la espontaneidad, el cuarto de invitados convertido en emisora de radio. El audio era sucio y a la vez apasionante. Cada día aparecía un podcast nuevo, cada cual más excéntrico que el anterior. Todo el mundo quería hablar, todo el mundo tenía algo de qué hablar, todo el mundo tenía algo que decir, que aportar, y todo el mundo podía ahora. Y yo también. ¿Y por qué no iba yo a participar de eso? ¿Y por qué no iba yo a tener cosas que decir? Fui a por un micro USB y me puse a grabar. Y supongo que esta es la historia que me llevó primero a Red Room Blues, ahora a La Ilusionista. Y es que para mí esto que hacemos, el podcasting o la radio, es un ilusionismo. Sigue teniendo que ver con ese truco de magia que es oír una voz sin rostro. Una voz que no te conoce, una voz a la que no conoces, pero que coincide contigo en una especie de magia sideral donde la comunicación es posible. ¿Y por qué comunicar? ¿Por qué? ¿De dónde viene esta necesidad de comunicar? Pues no lo sé. Yo supongo que el mundo es tan extraño que una necesita comunicarlo. También supongo que una tiene algo de ego y de incontinencia verbal. Y también creo que una necesita sacarse de encima algunas ideas para que los otros las escuchen con sus propias ideas. No lo sé, yo creo que nos comunicamos para estar menos solos, o menos locos, o las dos cosas. Hay esa pulsión, ¿no? De quiero decir, quiero contar, quiero hacerlo a mi manera, quiero saber qué mundos hay detrás, qué historias hay detrás. No sé si nada de esto te suena. Yo quería saber qué podcast escuchas tú. ¿Cuál fue ese momento donde te diste cuenta de que la radio o el podcast tenía una magia mayor que el resto de medios? ¿Cuál fue el momento? ¿Con qué podcast? ¿En qué situación? ¿Por qué sigues escuchando? Yo siempre está esa idea de que la tecnología siguiente hace desaparecer a la tecnología anterior y ya sabéis toda esta historia de VHS y beta, y que cuando apareció la televisión se daba por hecho que iba a desaparecer la radio. Ahora pasa un poco lo mismo con el cine y las plataformas de vídeo bajo demanda y tal. Pero bueno, la radio no desapareció, de forma que tenía algo que aportar distinto a lo que aportaba la televisión. La imagen no lo era todo, o la gente prefería la ausencia de imagen. Hay algo de acompañamiento extra en la radio que la televisión no puede ni llegar a rozar. En la televisión siempre hay una distancia, una frialdad, una relación menos cercana con lo que vemos. En la radio parece que estemos cerca de otras personas. Yo creo que ese es el fundamental motivo por el cual la radio sobrevive. Así que sí, Video Didn't Kill the Radio Star, a pesar de Robbie Williams, y por aquí seguimos, disfrutando de su magia. Yo tengo que confesar que tengo unos recuerdos de las personas así que me han marcado en este medio o en otros como comunicadores.
a lo largo de mi vida. Quizás aquí se pierda un poco nuestros oyentes de América Latina, porque igual no conocen del todo los nombres que voy a decir. Estoy segura que los que vivís en España os suenan todos, especialmente los que sois de mi quinta. Sin duda, la persona que más me ha fascinado delante de un micro es Iker Jiménez. No tengo ningún tipo de vergüenza en decirlo, supongo que es un guilty pleasure, pero yo no creo en el guilty pleasure. Creo que es un magnífico comunicador, independientemente de lo que puedas pensar sobre su ámbito de estudio o sobre los contenidos de sus programas. Es un comunicador excepcional, casi un mago, porque ni siquiera sé si es legal ese tipo de comunicación. Es una persona completamente hipnótica. Tiene una manera de contar historias, de crear suspenses, de llevárselas a su sardina, que es increíble desde el punto de vista de la comunicación. Es un ilusionista total. La radio, lo sabéis perfectamente, nos permite volar, nos permite acudir a lugares que nunca hemos pisado. Algunos lugares son hostiles, algunos lugares parece que son territorio prohibido para la propia vida, para la supervivencia. Pero aún así, en el límite, en el lugar donde solo reina el silencio, la soledad, el frío, ha habido seres humanos que han vivido una odisea enorme. La fuerza de la vida frente a la fuerza de la muerte. La naturaleza enfrentada. Hay una historia en concreto que dio la vuelta al mundo a principios de los 70, que se ha convertido en icono de lo que es la fuerza, la fe, la potencia del cerebro humano, el pesimismo y el optimismo, la capacidad de supervivencia o dejarse morir. Y sobre todo, lo que nos interesa esta noche, lo que ya sospechábamos, lo que sobrevuela toda la escena de una historia humana de primer nivel, el misterio. Sí, es un mago de la palabra, es un druida de la palabra, Iker. Yo recuerdo que tiene episodios que me han puesto los pelos de punta. Yo recuerdo estar en un probador del Primark escuchando un Millennial Life, ya en esta última etapa, donde hablaban de los primeros asentamientos neolíticos. Y es un tema que he tenido que estudiar para la oposición y que a mí, francamente, me daba bastante el coñazo, me daba igual. Y de repente Iker empieza a hablar de esto. Yo estoy ahí en el probador del Primark y siento esa especie de fascinación, de locura, que casi me traslada hasta el lugar en el que veo a Iker mirando esos restos, Cayutepec o unos de estos sitios por Anatolia, por ahí, por esas zonas, y él te va describiendo el aire, los sonidos, y yo estaba allí en el Primark muriéndome de calor sin querer salir, aunque había una cola tremenda, porque quería escuchar cómo acababa la historia. Y yo creo que eso, a ese nivel tan bestia, conmigo solo lo ha conseguido Iker Jiménez. Bueno, también tendría que nombrar todos los programas que escuchaba de pequeña. Por supuesto, La Rosa de los Vientos, aunque yo no he sido tan rosaventera. Espacio en Blanco, que era un programa que me daba absoluto terror. Cuando la luz llega más allá de la oscuridad, era el que más miedo me daba. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Me daba muchísimo miedo, pero lo escuchaba, evidentemente, como todas las cosas que dan miedo. Y luego, por supuesto, recuerdo en la adolescencia ese momento álgido del erotismo nacional que fue En tu casa o en la mía, en los 40 principales, que era un programa que hacían como hasta las 12 de la noche o así, y que era de sexo, porque se llamaba En tu casa o en la mía, porque de sexo hablamos todos.
Y era como, no sé, era un fenómeno porque para nosotros era entrar en contacto con realidades y conceptos de los que no nos habían hablado en casa y nadie nos había dicho. Era como algo fuerte y prohibido. Escuchábamos todas en casa, en el Wallman, debajo de las sábanas, y al día siguiente lo comentábamos en el recreo. No te lo podías perder porque si no al día siguiente no tenías de qué hablar. Era como, qué fuerte, ¿escuchaste ayer en tu casa o en la mía? Sí, qué fuerte, ¿no? Siempre a escondidas de los padres, que es algo que siempre añade épica, y pues era un programa que me impresionaba un montón, ¿no? Con palabras que yo no había escuchado jamás en mi vida. Además llamaban oyentes, contaban las cosas que les pasaban, y luego aparecía ahí la sexóloga Lorena Verdún dando soluciones a todo el mundo sobre cómo se tenía que hacer todo. Y luego, por supuesto, hablar por hablar. Que hablar por hablar, yo creo que todo el mundo hemos caído en sus redes alguna noche. Y el problema de hablar por hablar, que es un programa al que llaman los oyentes para contar algún problema que tienen, y luego otros oyentes vuelven a llamar al programa para dar soluciones, y son temas así como muy cañís, como muy fuertes de la vida, pues es un programa que yo alguna vez he cometido el error de sintonizar cuando no podía dormir, pensando que así podría dormirme, y el resultado que me he quedado completamente enganchada al programa, a las historias y a los personajes que aparecen, y ya no me he podido volver a dormir. Solo quería saber más historias, más gente, más llamadas. Es un programa así como muy tenso porque la presentadora, imagínate que alguien al teléfono suelta una barbaridad muy, muy fuerte, y la presentadora mantiene todo el rato su actitud así como súper recta y distante, y nos implica emocionalmente con el tema de las llamadas, y entonces hay como una tensión y unos silencios muy, muy dramáticos. También tendría que nombrar al Loco de la Colina, por supuesto, pero yo ya lo pillé en su formato más televisivo, más que en radio, pero los silencios de Jesús Quintero son apasionantes. Esa manera que tiene de mantener la mirada y esperar a que el otro continúe diciendo y continúe diciendo y continúe diciendo hasta que llegue al diamante, ¿no? Al grano de todo lo que él esperaba de esa pregunta, y cómo el tío tiene esa paciencia de esperar y esperar que el entrevistado hable y hable y hable hasta que su inconsciente le haga decir lo que de verdad tiene que decir, y sin cortarle y sin querer acabar deprisa la entrevista. Eso que tiene Jesús Quintero es una maravilla. Y de Jesús Quintero, del Loco de la Colina, yo destacaría la última entrevista que le hizo a Rocío Jurado. Bueno, es que eso es arte de la comunicación. Está en YouTube, creo, pero es una maravilla porque hay ahí muchas cosas. Es como él queriéndonos presentar al personaje de una manera que no la hubiéramos visto antes en los últimos momentos de su vida, y lo consigue. ¿El mundo se viene abajo cuando uno le comunica lo que tiene? Totalmente. Se acaba la vida, se acaba la perspectiva, o sea, se acaba el proyecto de futuro. Se rompe. No hay futuro, no existe. Tú piensas, hasta aquí hemos llegado. Y entonces es un momento muy fuerte, porque entonces cuando te viene la duda de si has hecho lo correcto, yo he tenido siempre una preocupación muy grande de pensar si he hecho lo correcto. He creído que sí en momentos, otras veces creo que he metido la pata, pero en ese momento es cuando de verdad te miras hacia adentro y dices, bueno, he estado aquí hasta ahora, habrá valido la pena, habré hecho las cosas como se esperaba. ¿Por qué me pusieron aquí en el mundo? ¿Para hacer lo que he hecho o para hacer alguna otra cosa? Siempre quedan muchas cosas por hacer, eso también lo pienso. Pero es un momento tremendo cuando ves que no hay solución de continuidad, como dicen en las películas. Y luego también la obsesión que me vino posteriormente con la radioficción. Ya cuando empezaron la fiebre del podcasting y de que se empezaban a hacer cosas muy nuevas, muy vanguardistas, todo era posible porque se podía grabar de cualquier manera, y empecé a escuchar mucha radioficción, empecé a darme cuenta de las posibilidades del medio para generar y sugerir estados de ánimo, atmósferas,
Y aquí tengo que nombrar a los chicos de Noviembre Nocturno, que llevan años con un proyecto de radioficción de terror cósmico, precisamente, que es una maravilla de inventiva, de atmósfera, de creación de oscuridad, con muy pocos medios y con mucha imaginación. También tengo que recordar la serie El Gran Apagón de Podium Podcast, que ya con una realización muy profesional pues hizo una incursión en la radioficción que nos dejó a todos enganchados, como de la misma manera que podíamos quedarnos enganchados de una serie. Creo que El Gran Apagón consiguió que nos creyéramos la radioficción de verdad. El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada. El planeta quedó en completa oscuridad. Imagínate que el planeta se quedase a oscuras de la noche a la mañana. Olvídate de la televisión, de internet, de los teléfonos. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Seguimos en antena? ¿Se ha ido la luz? ¿Cómo que se ha ido la luz? Este es un mensaje del gobierno. En estos momentos estamos sufriendo un fallo eléctrico masivo. Estamos hablando de un apagón planetario total. Imagina las consecuencias sociales y económicas de eso. Imagínatelas. Repita, Torres, 175. El gran apagón. Que la siguiéramos como una verdadera novela, con personajes, actores profesionales, un montón de intervención de secundarios, un guión que te atrapaba. Fue apasionante seguirla y comentarla en redes sociales. Y también en este campo a mí me gustaba mucho Negra y Criminal de Mona León Siminiani. Si hay una cosa que le gusta hacer a nuestros miedos, es disfrazarse. Porque al miedo, como a todo el mundo, también le gusta pasárselo bien. Esconderse al otro lado de una puerta. ¿Hola? O al final de un túnel para que le persigas. Hola. O instalarse en los segundos que siguen a una pregunta cuya respuesta, en realidad, ¿hay alguien ahí? no queremos escuchar. Lo perverso, lo monstruoso, lo desconocido. Todo disfraces que desde el inicio de todo los seres humanos intentamos comprender y desmenuzar para poder asimilarlos mejor. Pero el miedo, no se sabe cómo, siempre sobrevive a casi todos nuestros intentos. Tiene la paciencia y desde luego sabe esperar el momento para sorprendernos. Hola. El tema es, ¿con qué propósito? ¿Quién anda ahí? Por si acaso, no te vuelvas. Shh, silencio. Escucha. Negra y Criminal. Otro trabajo maravilloso de guión radiofónico, de jugar con el espectador, de ambientación, de radioficción. Eso ya son pues exquisiteces, ¿no? Bordaditos. O sea, lo que hacían en Negra y Criminal era increíble. Y dentro del podcasting, pues muchos podcasts que me han gustado. Quizás el que le tengo más cariño, porque fue el primero que escuché, es Del sofá a la cocina, con Valentina y Dani, que te daban una receta que había aparecido en una serie y comentaban todas las series de la semana, y a mí me daban mucha sensación de calidez y de bienestar y de cotidianidad y de algo doméstico y amable, y no sé, me hacía sentir muy bien ese podcast. Creo que al principio del podcasting había mucha más diferencia entre podcasts que ahora. Ahora veo un poco cierta tendencia a la producción o sea, a la ausencia de voces tan individuales como había al principio. Y bueno, no sé cuáles son vuestros hitos de la comunicación, si tenéis así algún gran momento, algún resplandor, alguna situación que os haya marcado especialmente de vuestras escuchas, de vuestras noches en vela, de vuestros
locutores o locutoras favoritos. Era saber un poco de vuestras ideas de radio. Y recordaros que tenéis todo el mes de julio para enviarme vuestros relatos sobre una tarde en Ikea, que ya sabéis que es un relato en el que tiene que aparecer la voz narrativa y que habrá un ganador o una ganadora, y que espero que todos participéis. Hasta que salga un nuevo podcast, espero haberos hecho pasar un rato agradable, por lo menos el mío ha sido así. Nos escuchamos pronto.